Muchos opositores a Tito acabaron aquí, en las fosas comunes de los bosques de Eslovenia. Durante toda su vida, Tito silenció la terrible historia de cómo llegó su régimen al poder. Tan solo ahora emerge la verdad. Aquí es donde están los huesos. En esta parte oculta por la hierba. Sí, esta es la cueva. No solo los arrojaron en las cuevas, algunos fueron enterrados. Hay más de 400 fosas comunes. Yo tenía 16 años al acabar la guerra y mi hermano tenía 15. La gente se marchaba de Ljubljana y de Eslovenia huyendo del ejército partisano. Así que conseguí que nos retirásemos con la milicia local, pero 3 días antes del final de la guerra nuestro mundo quedó destruido. Los soldados ayudaban a la gente a subir a los camiones. Todo transcurría de un modo increíblemente plácido. Veíamos 6 camiones diarios que se llevaban a unas 250 personas cada día. Suponíamos que los llevaban a realizar trabajos forzados. Jamás se nos ocurrió que los estuvieran matando. Los partisanos tenían tanto poder que nadie osaba cuestionar lo que hicieran. Lo que pasó quedó oculto en la oscuridad. No se nos permitía hablar de ello. Y lo que hoy queda de los gloriosos partisanos de Tito son los asesinatos. Yugoslavia había quedado destruida con su hermandad y unidad. En cuanto murió Tito, que era la encarnación de Yugoslavia, quedó claro que era una unión artificial y cada nación quiso ser independiente. Solo perdurarán estas fosas rebosantes de huesos. Se calcula que en las últimas semanas de la guerra y en los sangrientos meses posteriores, al menos 200.000 personas fueron asesinadas. Para quienes sobrevivieron al baño de sangre que fue la Segunda Guerra Mundial, Tito era su redentor, y eso era más importante que cómo había llegado al poder. Los conminó a erigir una nueva Yugoslavia y les hizo olvidar sus divisiones. Durante el antiguo régimen en Yugoslavia no teníamos agua en nuestro pueblo. No teníamos electricidad, ni teléfono, ni carreteras asfaltadas. Nada. Nadie veía un coche jamás. Nos daban, y a mí también, nos daban miedo. Que si me daban miedo... Entonces Tito llegó al poder. Nosotros mismos introdujimos la electricidad y también el agua. Asfaltamos todas las carreteras. Las mujeres lo organizábamos todo nosotras mismas. Teníamos una asociación de mujeres, la AFZ, y otra de jóvenes. Y también las juventudes comunistas, no solo en Tisno. Era algo sensacional. Era como un dios para nosotros, se lo aseguro. Que se lo diga mi hermana. Hemos ido 3 veces. Los habitantes de Tisno hemos ido a visitar la tumba de Tito 3 veces. Para todos nosotros es un santo. En mi habitación tengo fotos de Tito y de Lenin. Siempre las veneraré. Jedna napredna zemlja sa visokom tehnikom, sa socijalističkim uređenjem je snažna da ju nikakva sila ne može razbiti. Los 5 primeros años de la posguerra estuvieron marcados por un bolchevismo extremista, bastante duro. El que tuviera algo después de la guerra era considerado un traidor y un colaboracionista. Se le confiscaban las propiedades. Me nacionalizaron la casa a pesar de que era partisano. Solo me quedó este apartamento que he dividido en 3 partes para mis hijos. Era un sistema bolchevique bastante enloquecido, que no se instauró de un modo tan radical ni en Checoslovaquia ni en Polonia. Desde mi punto de vista, se realizaron unas nacionalizaciones excesivas, ultrabolcheviques. La Segunda Guerra Mundial seguía dominando la Yugoslavia de Tito. La comida, los pisos y los empleos se concedían conforme al expediente bélico de cada uno. Los afiliados al partido tenían prioridad y después iban los veteranos que más habían servido. La nación que se había movilizado para la guerra ahora era reclutada para la reconstrucción, siguiendo una estricta línea stalinista.
Me trajeron a Belgrado porque tenía una licenciatura. La mayor parte de los partisanos estaban más o menos poco alfabetizados. De hecho, en cuanto obtuve la licenciatura, me trasladaron a Belgrado, al Ministerio de Industria. Aquello era la centralización absoluta. Seguíamos el modelo de la Unión Soviética. Lo habíamos copiado de facto. Yo veía mucha exageración, se podría decir, que en lo que estábamos haciendo. No era como debíamos presentarla. Veía a gente que se lamentaba. El gran entusiasmo solo existía sobre el papel. La gente temía las expropiaciones. Poder perder su última cabeza de ganado, o un jamón, por ejemplo. Yo me sentía muy defraudada. Yo era un miembro del partido pésimo, muy indisciplinado. Era lógico que estuviera en la lista negra. Estuve con los partisanos en la 7ª división de Vanilla. Vine a Zagreb como miembro de la editorial Viesnichar. Contábamos chistes y claro está, nos censuraron. Finalmente, durante la crisis del Cominform y del enfrentamiento entre Tito y Stalin, fui detenido. La ruptura de Tito con Stalin es un elemento clave para su imagen heroica. Se presentó como un desafío al poderoso gobernante soviético, como una reivindicación de la independencia yugoslava. Las desavenencias surgieron porque Stalin quería poner riendas a la aventura política exterior de Tito. El apoyo de Tito a los comunistas griegos amenazaba con trastornar el equilibrio de poder que Stalin había negociado con Occidente. En 1948 ordenó al Cominform que expulsase al Partido Comunista Yugoslavo. Al parecer, Stalin dijo: «Me basta con mover un dedo para que Tito caiga». Pero había subestimado la determinación de Tito de aferrarse al poder. Smatram za potrebno da se bar ukratko osvrnem na rezoluciju Informbiroa. Na čudovišne optužbe protiv naše partije i njenog rukovodstva, kao i na besomučnu hajku. Kao i na besomučnu hajku i vređenje naše zemlje od strane raznih strana, i to baš od onih od kojih smo se to mi mogli najmanje nadati. Ovo drugo i nije samo napad na naše rukovodstvo partije. Ovo je napad na jedinstvo naše partije. Ovo je napad na krvovo stečeno jedinstvo našeg naroda. Ovo je poziv svim destruktivnim elementima da ruše sve ono što smo mi na sreću naših naroda gradili do danas. To je poziv na građanski rat u našoj zemlji, poziv na uništenje naše zemlje. La lucha por la supervivencia de nuestro partido fue bastante bronca. No estabas en situación de elegir. O el equipo de Tito prevalecía con el propio Tito, Kardelj y sus colaboradores más cercanos, o todo se venía abajo en caso de que el Cominform se impusiese. Entonces es cuando se habría desatado el caos. Habría llegado, nos gustase o no, y yo no estaría aquí para contárselo. Tito cargó contra los miembros del partido sospechosos de ser stalinistas. Incluso escuchar Radio Moscú de pronto se consideraba una prueba de deslealtad. Miles de personas fueron detenidas y sin juicio se las confinó en campos de prisioneros secretos. El más célebre era el de la isla de Barren, en el Adriático, donde los presos eran obligados a participar en brutales formas de tortura. Había 500 mujeres delante de nosotros en el mes de mayo. Todas morenas, con blusas blancas. Me parecieron fascinantes incluso. Pero en cuanto nos pusimos en fila, empezaron los golpes. No eran nada simbólicos, eran de verdad. Todo el mundo sangraba por la nariz, por los oídos. Todas teníamos la cabeza machacada. Nos daban golpes con los pies, con las manos y con palos. Y así es como llegamos en fila a la cima del cerro. Cuando la gente llegaba allí, naturalmente todo el mundo decía: yo no apoyo a Stalin, no apruebo la resolución, no estoy a favor de ella. Entonces te decían: bueno, pues ya que dices que estás en contra de todo eso, ahora averigua quiénes son nuestros enemigos. ¿Qué enemigos? Bueno, aquí los enemigos sois vosotros. Búscalos, encuéntralos y denúncialos. ¿Cómo? Pues habla con ellos. Desde luego había quienes se dejaban engañar.
Hablaban con los demás y luego volvían corriendo a denunciarse unos a otros. Creían que se habían salido con la suya. Confiaban en que fuera un modo más fácil de salir. Pero eso no resultaba ser bastante. Alguien llegaba y decía: oye, aquí hay muchos de esos traidores. Venid esta noche y dadles una paliza. Servíos. Si no cumplís la orden, seréis considerados unos mentirosos que fingís estar en el bando de los buenos, pero no estáis dispuestos a golpear al enemigo. Enfrentaos al boicot. Así funcionaba el sistema. Si no pegabas a alguien, te pegaban a ti. El precio del desafío de Tito a Stalin quedó oculto dentro de Yugoslavia y fue ignorado por los nuevos amigos occidentales de Tito. Más de 100.000 personas desaparecieron durante las purgas. Nadie osaba hablar de su destino. Se decía que estaban de viaje por trabajo. Los métodos que usábamos eran un error. Eran un error. Un error. En resumen, combatíamos a los estalinistas utilizando sus propios métodos y eso era un error. Tito fue un gran estadista hasta que en 1948 tuvo la sensación de que el Estado y el pueblo estaban en peligro. Y entonces se volvió dogmático. Después ya no tuve ningún contacto en especial con Tito, exceptuando que estuve enseñándole a pescar. Pescábamos en su lago. Importaba peces de Estados Unidos, pero las truchas autóctonas no picaban. Me preguntó cómo era posible que solo los peces extranjeros se tragaran el cebo. Y yo le respondí que a nuestros peces les daba demasiado miedo abrir la boca. Occidente estaba dispuesto a financiar el régimen de Tito a cambio de convertirlo en un bastión contra Stalin durante la Guerra Fría. Yugoslavia era un modelo atrayente que tentaba a otros a desviarse de la órbita de Moscú. Tito comenzó a recibir grandes ayudas que le permitieron sobrevivir al bloqueo soviético. Los subsidios continuaron llegando a lo largo de su mandato. Recibió más de 20.000 millones de euros de Estados Unidos, más de lo que llegó a toda África durante el mismo periodo. La prensa soviética retrataba a Tito como un secuaz de Occidente, pero la represión de presuntos estalinistas continuó. Un grupo de periodistas de Zagreb nos hace una visita. Ya no hablamos del 49, sino del año 53. Eso significa que han pasado 4 años. De pronto, alguien se da una palmada en la frente y dice: Dios mío, se me ha olvidado. Lo he admitido todo y se me ha olvidado hablarles de usted. ¿Qué tiene que decir sobre mí? Nunca he dicho ni una palabra. Y va y dice: usted no lo sabe, pero tenemos organizado un grupo clandestino partidario de Stalin. Pero para soslayar las sospechas teníamos que denunciar a alguien. Así que afirmamos que seguíamos la línea de Tito. Y luego dice: lo hemos denunciado a usted. ¿Qué? Salté yo. Lo acusamos de ser estalinista y fue entonces cuando lo comprendí. Estaba cumpliendo condena por ese infundio. Desgraciadamente, siendo judío, ya había experimentado la hostilidad racial de los alemanes. Eres judío, tu dignidad no vale nada. 4 años después, mis propios camaradas, junto a los cuales había luchado contra el nazismo, ellos mismos degradan la dignidad humana y lo hacen pateándola literalmente. Es el método que usan, y yo lo represento en mis pinturas para que perdure para la posteridad. Un saludo para Golit Otok. He sobrevivido. Nadie se enteró nunca de que estuve en la prisión de Golit Otok, excepto mi marido. Los niños no sabían nada. Los crié sin mencionarles jamás que había tenido esa experiencia. Desde el final de la guerra, nuestro mundo quedó destruido. Los soldados ayudaban a la gente a subir a los camiones. Todo transcurría de un modo increíblemente plácido. Veíamos 6 camiones diarios que se llevaban a unas 250 personas cada día. Suponíamos que los llevaban a realizar trabajos forzados. Jamás se nos ocurrió que los estuvieran matando. Los partisanos tenían tanto poder que nadie osaba cuestionar lo que hicieran. Lo que pasó quedó oculto en la oscuridad. No se nos permitía hablar de ello. Y lo que hoy queda de los... Sí, esta es la cueva.
No solo los arrojaron en las cuevas, algunos fueron enterrados. Hay más de 400 fosas comunes. Yo tenía 16 años al acabar la guerra y mi hermano tenía 15. La gente se marchaba de Ljubljana y de Eslovenia huyendo del ejército partisano. Así que conseguí que nos retirásemos con la milicia local. Pero 3 días antes... Muchos opositores a Tito acabaron aquí, en las fosas comunes de los bosques de Eslovenia. Durante toda su vida, Tito silenció la terrible historia de cómo llegó su régimen al poder. Tan solo ahora emerge la verdad. Aquí es donde están los huesos. En esta parte oculta por la hierba. Para quienes sobrevivieron al baño de sangre que fue la Segunda Guerra Mundial, Tito era su redentor, y eso era más importante que cómo había llegado al poder. Los conminó a erigir una nueva Yugoslavia y les hizo olvidar sus divisiones. Durante el antiguo régimen en Yugoslavia no teníamos agua en nuestro pueblo. No teníamos electricidad, ni teléfono, ni carreteras. Los gloriosos partisanos de Tito son los asesinatos. Yugoslavia había quedado destruida con su hermandad y unidad. En cuanto murió Tito, que era la encarnación de Yugoslavia, quedó claro que era una unión artificial y cada nación quiso ser independiente. Solo perdurarán estas fosas rebosantes de huesos. Se calcula que en las últimas semanas de la guerra y en los sangrientos meses posteriores, al menos 200.000 personas fueron asesinadas.